En este video vamos a analizar de manera muy resumida los alegatos y las distintas calificaciones legales posibles en el juicio sobre el homicidio de Fernando Báez Sosa. Quiero aclarar además que la finalidad de estos videos no es hacer periodismo ni mucho menos, sino simplemente informar sobre los hechos y sobre el derecho. Voy a empezar este video contándoles de manera muy resumida los distintos sujetos procesales que intervienen en la causa para que entendamos mejor los alegatos. ¿Qué es el Ministerio Público Fiscal? Es aquel organismo que se encarga principalmente de la investigación del delito, de ejercer la acción penal pública, y es quien tiene a su cargo la carga de la prueba de la acusación, ¿sí? En su accionar ellos deben ser objetivos, es decir, que en aquellos casos en que corresponda dictaminar a favor del imputado porque no alcanzan las pruebas o porque el derecho así lo dispone, ellos van a tener que dictaminar a favor del imputado. Distinta sería la posición, por ejemplo, de los abogados defensores, que ellos siempre tienen que estar a favor del imputado. En un segundo lugar, tenemos la querella, que la introducción de la querella se procura que la víctima participe en el proceso instando a la investigación del derecho. ¿Por qué? Porque se entiende que el proceso penal no es solo de interés público, sino que también es en interés de la víctima. Entonces, a través de esta figura se le da como participación a la víctima, en este caso sería a la familia de la víctima, que va a estar representada por estos abogados, en donde en la imagen tenemos, por ejemplo, a Burlando, a Facundo Améndola, Fabiana Améndola, Germán Facio, Leí Samón, etcétera, que son los distintos abogados querellantes que están interviniendo en la causa. Y por otro lado tenemos a los abogados defensores, que son quienes asisten y representan a los imputados o sospechados, que en este caso es Hugo Tomei y Emilia Pertossi. Emilia Pertossi es hermana de Luciano y de Ciro Pertossi, es decir, dos de los que están hoy imputados, y además es ahijada de Hugo Tomei y trabaja hace bastante tiempo en su estudio jurídico. Y acá en esta imagen podemos ver a los imputados que están ahí con los barbijos, con los abogados defensores. Se considera imputado a aquellas personas a las cuales el fiscal ha atribuido el hecho delictivo que es objeto del proceso. Tienen calidad de imputados desde el acto de imputación hasta la sentencia, que en este caso el tribunal decidirá si los absuelve o los condena. Y algo que quiero destacar acá es el principio de inocencia que goza todo sujeto sometido a un proceso penal, que quiere decir que ellos gozan de un estado de inocencia que debe ser destruido por la acusación. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no tienen la obligación de probar su inocencia. O sea, si bien tienen amplias facultades para aportar prueba, quien debe destruir el estado de inocencia con el que gozan los imputados es la acusación, tanto pública como privada. Por eso dijimos anteriormente que quien tiene la carga de la prueba es la acusación. Es decir, que los imputados no tienen que demostrar su inocencia. Repito, si bien pueden aportar pruebas, no es su obligación. Y acá, bueno, tenemos los 8 imputados individualizados que van a estar defendidos por Hugo Tomei y Emilia Pertossi. En otra parte de la sala de debate tenemos a los abogados querellantes, que ahí vemos a Burlando, que detrás se encuentra la querella. Por ejemplo, visualizamos en esta imagen a la mamá de Fernando, y del otro lado están los fiscales. Se forma como una sola mesa de acusación donde está el Ministerio Público Fiscal y al lado los abogados querellantes, y en la otra parte tenemos a los abogados defensores con los imputados, todos reunidos en la misma sala de debate, con también el tribunal, que eso ya lo vamos a ver en la fila que sigue. Bueno, y acá en esta imagen vemos al tribunal. Ellos son quienes tienen el poder de juzgar este hecho, y algo característico del sistema acusatorio adversarial, que es el que rige ahora nuestro derecho penal, es que está separada, digamos, los poderes de acusación y de jurisdicción. O sea, ¿qué quiere decir? Vieron que yo en las filminas anteriores le dije que teníamos el acusador público, que sería el Ministerio Público Fiscal, y el acusador privado, que serían la querella o, bueno, representado por los abogados querellantes. Entonces, ellos van a ser quienes van a aportar las pruebas, quienes van a formular la acusación, y el tribunal como que tiene un rol más pasivo, porque lo que se va a dedicar
básicamente a juzgar a ese hecho. Y también algo característico que les quiero contar acá es que ya les voy a contar más adelante en qué etapa del juicio estamos, pero algo que tiene que siempre estar es este principio de inmediación, es decir, que los jueces puedan ellos mismos escuchar a los testigos, escuchar los alegatos, ver las pruebas introducidas y en base a todo eso valorar la prueba y luego juzgar. Por eso se dice que ellos tendrían como un rol más pasivo y el rol más activo lo tendrían en este caso, los abogados o los fiscales que van a realizar la acusación y la defensa por su lado. Y algo también acá que les quiero contar, que no me parece un dato menor, es que este tribunal está precedido por María Claudia Castro, que en otro momento de su vida, es decir, antes de esto, ella era fiscal, trabajó mucho tiempo y fue fiscal en un juicio sobre el homicidio de Cabezas, que fue un periodista que fue asesinado, donde Burlando defendía a los asesinos. Es decir, que Burlando en ese caso no estaba como abogado querellante, sino que estaba como abogado defensor. Y ella ahora está como jueza y en ese juicio estaba como fiscal. Es decir, que se han invertido los roles. Este fue un juicio de hace bastante tiempo, pero me parece interesante recalcar de que ella también fue fiscal y que obviamente este tribunal tiene bastante experiencia, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima filmina donde les voy a contar en qué etapa del juicio estamos. Respecto a las partes del juicio o del proceso, en realidad acá tenemos dos partes, que es la investigación penal preparatoria y el juicio oral o debate. Ahora lo que ustedes han estado viendo en los medios, que es lo que ha pasado en este mes de enero, es el juicio oral o debate. Pero ¿esto qué quiere decir? Que esta etapa ya fue precedida por otra, que fue la investigación penal preparatoria, donde el fin es reunir pruebas, o sea, el fin de la IPP es reunir las pruebas para decidir si la causa debe elevarse a juicio o si el imputado debe ser sobreseído. Entonces, en principio, en el inicio de la causa eran 10. En esta IPP, o sea, en esa etapa, quedaron 2 sobreseídos, que fue Alejo Milanesi y Juan Pablo Guarino. Después la causa se elevó a juicio y ahora está en el juicio oral o debate con 8 imputados. Es decir, que 2 ya fueron sobreseídos en esa etapa y ahora son 8. A ver, el principal objetivo que tiene el juicio oral o debate es rendir la prueba, que se produzca la prueba, es decir, que vayan los testigos, por eso hemos estado viendo en las audiencias todos los testigos, los peritos, los médicos, donde se han mostrado videos, informes, etcétera, y que tiene como objetivo que el tribunal resuelva, basándose en la prueba rendida en el debate. También hay prueba que se ha incorporado por lectura, que ha sido prueba de la investigación penal preparatoria, pero a los fines de no repetir todo, se incorpora por lectura. Pero básicamente esas serían las 2 etapas de este juicio, pero no siempre, a ver, quiero acá destacar que no siempre está en la investigación penal preparatoria, porque, por ejemplo, si se trata de un delito de acción privada, no va a estar. En este caso, como se trata de un delito que es de acción pública, doloso, sancionado con pena de más de 3 años, que bueno, sería el homicidio, sí está. Bueno, y ahora vamos a pasar a analizar qué son los alegatos. Bueno, respecto de los alegatos, tenemos alegatos tanto al inicio del debate como en la etapa de finalización. Lo que hemos estado viendo a lo último ha sido los alegatos de clausura, que básicamente consisten en una exposición oral para meritar la prueba, es decir, para dar mérito a la prueba, argumentar y dar las razones que fundamentan su tesis, tanto acusatoria o en defensa de los imputados. No se pueden leer los memoriales, se entiende que en realidad estos alegatos deberían ser fluidos, pero la realidad es que en este juicio estuvieron alegando por muchas horas, 8 o 9 horas, y en la práctica en realidad esto no se da tanto tiempo, pero bueno, entiendo que por ahí se extendieron porque pasó esto para todo el país y bueno, también obviamente lo vieron gente de otros lados porque ha tenido bastante repercusión en el ámbito internacional. Entonces, dijimos que los alegatos básicamente es una exposición oral donde cada uno defiende su tesis apoyándose en las pruebas. Y ahora vamos a empezar a analizar qué dijeron cada uno.
Tanto la Fiscalía como la querella solicitaron homicidio agravado por alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, que ya la vamos a pasar a analizar en la siguiente filmina, y hablan de una coautoría funcional, que esto es importante, y que prevé nuestro Código Penal la pena de prisión perpetua. Ya les voy a explicar qué significa prisión perpetua, porque no hace referencia al sentido literal de la palabra, esto me interesa dejarlo en claro, pero se los voy a explicar enseguida. Y por otro lado, la defensa en sus alegatos, si bien al principio pidió la absolución por una cuestión procesal, que eso, bueno, ya debería ser para otro video porque se me va a hacer bastante extenso, terminó su alegato diciendo que por ahí la figura sería la de homicidio en riña, que prevé una pena de 2 a 6 años, y en subsidio, si no, homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena de 8 a 25 años, y si no, homicidio preterintencional, que tiene una pena de 3 a 6 años. Esto lo vamos a analizar en la filmina siguiente de manera muy resumida, pero tratando de que se entienda y no con tantos tecnicismos. Ahora sí, quiero explicar brevemente la pena de prisión perpetua. Para explicar lo que significa la prisión perpetua, considero que es importante que hablemos un poquito de cuál es la finalidad de la pena privativa de libertad. El artículo 1 de la Ley 24660 dice que la finalidad es que el condenado adquiera la capacidad de respetar y de comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social. Es decir, se cambia del paradigma de la pena como castigo a un paradigma de la pena como tratamiento. En virtud de esto, la organización penitenciaria, la organización de la cárcel, está orientada a lograr esta readaptación social, a lograr esta finalidad de la pena. Entonces, aplica un sistema progresivo. ¿Cuál es la finalidad de este sistema progresivo que se aplica en la cárcel? Que durante el plazo de la pena el interno vaya recuperando sus derechos de manera gradual, es decir, vaya obteniendo su libertad de una manera progresiva. En virtud de esto, el régimen argentino de ejecución de la pena privativa de libertad adopta un sistema progresivo sometiendo a sus internos a un tratamiento de resocialización que va a estar dividido en 4 periodos. El de observación, el de tratamiento, el de prueba y el último es el de libertad condicional. Entonces, si yo hablo de prisión perpetua y pretendo que una persona esté en la cárcel hasta que se muera, voy a ir en contra de la finalidad de la pena y del régimen penitenciario argentino, que lo que tienden es lograr esta reinserción social. Y le estaría atribuyendo a la pena un fin meramente retributivo, es decir, de castigo. Entonces, en virtud de este régimen progresivo de la pena, tenemos el artículo 13, que dice que el condenado a prisión perpetua que hubiera cumplido 35 años de condena, o el condenado a reclusión o prisión por más de 3 años que hubieran cumplido los 2/3, este artículo continúa pero yo lo voy cortando, podrá obtener la libertad por resolución judicial, bajo las siguientes condiciones. Entonces, la libertad condicional, ¿qué quiere decir? Que va a cumplir la última etapa de la pena en libertad. No quiere decir que la pena se extingue, sino únicamente que se modifica el modo de cumplimiento debido a lo que hablamos en la anterior filmina. Entonces, ¿qué pasa en este juicio? Si ellos son condenados a prisión perpetua, no van a poder aplicar este artículo 13, es decir, no van a poder pedir la libertad condicional, en teoría, por el artículo 14, que dice que la libertad condicional no se va a conceder a los reincidentes, ni tampoco se va a conceder cuando la condena fuera por y ciertos delitos que enumera, donde el primero establece que sea homicidio agravado. Entonces, si ellos cometieron un homicidio agravado y los jueces entienden esa calificación legal, ellos no van a poder pedir la libertad condicional. Ahora, si la calificación legal es distinta y a ellos los condenan por homicidio simple con dolo eventual, a los 2/3 de haber cumplido la condena, ellos podrían pedir la libertad condicional. Entonces, en virtud de esta posibilidad de que se puede pedir la libertad condicional, entendemos que está en quiebre, por así decir, esto de la prisión perpetua.
Pero ahora, ¿qué pasa? Nos preguntamos si están condenados por homicidio agravado, ¿cuánto de pena van a tener en la cárcel? Bueno, acá lo que hacen los abogados generalmente es realizar como una interpretación sistemática, si se quiere, de los artículos del Código Penal y plantean el artículo 55, que en realidad habla de otra cosa, habla de un concurso de delitos, pero este artículo establece que el máximo de la pena, es decir, la suma, no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión. Entonces se habla de que el máximo en lo que podría estar una persona serían 50 años, pero siempre esto va a depender del juez. Dicho esto, vamos a pasar a analizar los alegatos de la Fiscalía y la querella. Yo unifiqué los alegatos de la Fiscalía y de la querella, ya les voy a ir diciendo por ahí qué respondió, por así decir, Hugo Tomei, pero recordemos, ambos pidieron la misma calificación legal. Entonces, Burlando más que nada se describió el cuerpo del delito y la materialidad ilícita, y Améndola la autoría y la responsabilidad penal. Pero lo central es que hablan de una coautoría funcional. Las palabras textuales de Burlando fueron: todos actuaron en bloque, hubo una coordinación sincronizada de las acciones criminales que facilitó el resultado, es decir, la consumación del plan homicida, donde cada acusado, esto es lo clave, cada acusado aportó su colaboración. Cada uno golpeó y ha sido parte de ese cerco humano infranqueable. Es decir, acá básicamente Burlando y la Fiscalía y todos los abogados de la querella dicen que hubo coautoría funcional, es decir, todos realizaron un aporte para este resultado que fue la muerte. Todos hicieron todo. Y los fiscales dicen: cada uno tuvo el condominio del hecho, tuvieron la posibilidad de emprender, de proseguir y de detener el pulso causal del delito. Todos lo golpearon, se turnaban y cuando no lo hacían impedían que sus amigos vayan en su auxilio. A ver, ¿por qué es importante esta coautoría funcional? Primero porque se habla de 8 imputados, pero no todos le pegaron a Fernando. 5 le pegaron y 3 estaban pegándole al amigo, impidiendo que aquel que quisiera ingresar y defender a Fernando no lo pudiera hacer. Entonces, en virtud de esto, se entiende que hay una coautoría funcional y que cada uno con su aporte logró el resultado, que es distinto a lo que va a plantear la defensa, que eso ya lo vamos a ver después. Ahora vamos a pasar a analizar los agravantes. Respecto de los agravantes, yo les voy a contar acá de manera muy resumida, pero si ustedes quieren profundizar, yo en mi Instagram he dejado un vivo donde estuvimos con otros abogados penalistas debatiendo sobre los agravantes, y es algo, me parece como súper interesante porque varios pensamos que no se terminan de configurar los agravantes que solicita tanto la Fiscalía como la querella. Esto ya se los voy a explicar en las siguientes filminas. Pero vamos a analizar de manera entonces muy escueta lo que serían estos dos agravantes que solicita. Entonces, tenemos la figura del homicidio simple, que se agrava, según la Fiscalía y la querella, por cometerse con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas. Respecto de la alevosía, no hay una definición en nuestro Código Penal sobre qué se entiende por esto, por lo tanto, todo lo que podemos entender sobre alevosía son las construcciones de la doctrina y la jurisprudencia que han establecido que es actuar sobre seguro y a traición. Es decir, sobre seguro significa sin riesgo, o sea, actúa la persona sin riesgo, y a traición hace referencia a tomar a la víctima por sorpresa, de manera desprevenida, de manera indefensa, etc. Entonces, ¿cómo ellos han acreditado esta alevosía? Por ejemplo, la acusación dice que tal testigo, porque se basan en las pruebas, dijimos que justamente toda la tesis tiene que estar defendida o tiene que estar argumentada por las pruebas, entonces acá ellos citan a los distintos testigos donde decían, por ejemplo, los amigos de Fernando dijeron: nos rodearon a todos, le pegaron a Fernando de atrás. Los fiscales, bueno, también dijeron, los imputados atacaron de varios flancos, porque uno le pega, el otro también intentaba que no lo fueran a defender. También dijeron que los agresores atacaron sin riesgo porque justamente esperaron que la policía se retirara del lugar y
ahí atacar a Fernando, por lo tanto no tenía el auxilio de estos policías, por ejemplo. Otros dijeron que, bueno, que al momento del inicio de la acción no había posibilidad de defensa, por lo tanto se configura la alevosía porque él no pudo defenderse y hay una pluralidad de agentes. Si bien la alevosía se entiende que se ha acreditado por la acusación, Burlando dice también, contaron con el factor sorpresa, producto total de la desatención que la víctima tenía porque estaba hablando y conversando con los amigos. También tuvieron en cuenta el mayor poder ofensivo, producto de la superioridad numérica y la experiencia en aquellos ataques coordinados. Básicamente ellos tratan de demostrar la alevosía, o sea esto en otras palabras, básicamente dijeron que existe la alevosía porque le pegan de atrás, estando él totalmente desprevenido, tomando un helado con los amigos, esperaron que se vaya la policía, por lo tanto actuaron más seguro. Como hay superioridad numérica, también se entiende que actuaron ellos más seguros. Pero, por otro lado, el abogado defensor dijo algo muy interesante, que es que citó un fallo de la Corte en donde la Corte dice que cuando hay una pelea previa, deja de ser alevoso el homicidio porque el estado de indefensión no se configuraría, ya que la víctima estaría atenta y podría tomar cartas en el asunto. ¿Qué quiere decir? Que si antes yo me peleé, voy a estar más atento porque puede ser que pase algo después. Entonces se configura este estado de indefensión por esta alarma que se despertaría en la víctima. Esto fue lo que dijo en su defensa, o sea, en su alegato, el abogado defensor. Como ya les reiteré, nosotros hablamos sobre la alevosía en este vivo que realizamos y la verdad que es algo no fácil de probar. Vamos a pasar a analizar el concurso premeditado. Después le voy a dar mis conclusiones. Respecto a esta agravante, el concurso premeditado de 2 o más personas, quiere decir que primero que deben haber como mínimo 3 personas y que entre ellos debe haber existido una especie de plan de premeditación para matar. ¿Cómo justificaron esto? Diciendo que hubo una provocación en el interior del boliche, porque habíamos hablado de que el conflicto que empieza dentro del boliche Lebric, donde hay empujones entre los amigos de Fernando y entre los imputados, que ahí adentro ya empezaron a pelear y terminó esto afuera. La diferencia fue que para Fernando ya había terminado, para Fernando y los amigos, porque se habían ido a tomar un helado, pero para los imputados no. Entonces, Burlando dice, hubo una provocación en el interior del boliche, uno de ellos, que fue Máximo Townsend, hizo esa seña, que yo ya después le voy a dejar el video para ver si ustedes entienden si eso fue verdaderamente una seña de te voy a matar o no. Y bueno, también hablan de que hubo premeditación porque esperaron a la policía que se retire, que uno de ellos, que fue Violás, dio la orden de vamos ahora, fueron todos contra uno. Entonces entiende tanto la fiscalía como los abogados querellantes que hubo un plan criminal y que se ejecutó. Ahora vienen mis preguntas. Si esto fuera, si verdaderamente fuera, estamos hablando de una premeditación, de un plan, ellos, después de matar, se van a ir a McDonald's, porque unos se fueron a McDonald's y otros se fueron a fumar unas flores y a tomar un vino, se van a ir a dormir teniendo autos a disposición en su casa, no van a escapar. Esta premeditación, si bien los fiscales hicieron hincapié en que esta premeditación no requiere de mucha deliberación ni tampoco de una planificación muy elaborada, ellos dijeron que hasta podía ser algo instantáneo. La realidad también es que en los precedentes judiciales, cuando se ha configurado esta agravante, ha sido en casos donde verdaderamente ha habido un plan, donde dijeron en tal hora, tal día, tal fecha, vamos a realizar esto, vos te vas a encargar de esto, vos de lo otro, etc. O sea, como que ha sido una configuración más planeada, si se requiere. Si bien los fiscales, repito, dijeron que no se requiere de mucho acuerdo ni de deliberación, nosotros vemos por fallos de distintos jueces que para configurarse esta agravante se necesita que sea más premeditado y un plan como más concreto.
Algo que quiero comentarles acá es que si aún no saben cómo ha sido bien todo el hecho, yo tengo un resumen en mi canal de YouTube, que es Rocío Carolina Gobi, donde les cuento y les muestro algunas imágenes. Otra cosa, está acreditado que antes de que se produjera esta golpiza que termina con la muerte de Fernando, en el interior del boliche ya ellos se habían estado como empujando y golpeando, por eso es que Fernando sale con toda la camisa salida. Entonces se configuraría esto de que hay una pelea previa, por lo tanto entiendo yo también que la alevosía no se configura, y además porque Fernando no estaba solo, estaba con los amigos y habían muchísimas personas afuera. A ver, estamos hablando de que ha sido una audiencia de debate con más de 100 testigos citados, por lo tanto imagínense la cantidad de gente que intervino, que vio el hecho, etcétera. Entonces entiendo que por ahí este actuar sobre seguro, sin riesgo para sí, no se termina de configurar porque hubieron varias personas, si bien la policía se fue, el personal de seguridad del boliche estaba, el que se había retirado de la cuadra era policía. Entonces, sumado a los precedentes jurisprudenciales, personalmente aclaro, creo que no se ha configurado la alevosía. Pero obviamente hay muchas cosas del juicio que nosotros no sabemos, que no podemos ver, por lo tanto puede ser que el tribunal entienda que sí se ha configurado la alevosía. Y respecto al concurso premeditado, yo entiendo que por ahí fue una decisión más de ese momento y no un plan para matar. Esto se los voy a pasar a explicar en la filmina que sigue. Y acá nos metemos en un tema central que es si hubo o no dolo de matar. ¿Por qué? Porque para tratarse de un homicidio agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas, lo que se necesita es demostrar un dolo directo. Voy a explicar brevemente qué es el dolo en términos claros y qué es el dolo directo, porque existen distintos tipos de dolo, pero para que se configure esta calificación necesito un dolo directo. Básicamente el dolo es tener el conocimiento de que estoy realizando una conducta que está prohibida por la norma, por ejemplo matar, y querer hacerlo. Básicamente el dolo en este caso sería querer matar a otro. Y el dolo que admite es el directo. El directo se da cuando yo realizo una acción de manera directa e intencional, sabiendo exactamente el resultado que voy a causar con mi acción. Es decir, por ejemplo, yo quiero matar a una persona y la empujo desde el piso número 20. Es decir, yo sé que con mi accionar sí o sí se va a producir la muerte. Y yo acá me hago mis preguntas también si ellos tuvieron dolo de matar. ¿Y qué dice el Ministerio Público Fiscal? Que me parece muy acertado. Dice esto: hay dolo directo, hay dolo de matar, por la forma en que golpearon a Fernando, la cantidad de patadas que le dieron. Sin dudas hay intención de matar. No hay dudas que si yo le pego una patada a una persona que está en el suelo, casi inconsciente, ni hablar si es un deportista, sabe que tiene poder y que si pega una patada en la cabeza lo puede matar. Y si lo continúa haciendo, claramente lo quiere matar. A ver, en esto yo creo que todos concordamos de que una persona adulta sabe que si le pega tantas veces en la cabeza a una persona, la puede matar. Eso sí. Pero ahora me pregunto, nos preguntamos, varios abogados penalistas, estas cosas. Por ejemplo, si hubo un plan y una intención de matar, ¿van a matar enfrente de tantas personas? Además, ellos tenían antecedentes de riñas en Zárate, o sea, es decir, fueron varios testigos oriundos de Zárate, de donde decían que ellos eran de agarrarse a piñas, básicamente, y nunca mataron a nadie. Pero esto, quieras o no, en ellos, quiere decir que se han agarrado anteriormente a piñas, que tienen estos antecedentes y que nunca mataron a nadie. Además, filmaron su propio crimen, porque uno de los videos fue del celular de ellos donde salen filmando a Fernando. Después, el plan era matar y después festejar e ir a comerse una hamburguesa y después ir a dormir
a la casa en donde habían alquilado, teniendo 2 autos. No vas a intentar escaparte si sabes que lo mataste y que te va a ir a buscar la policía. O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo entiendo que ellos tuvieron, se les representó en su cabeza la posibilidad de que podían matar a alguien, porque creo que una persona que es mayor de edad, le pega tantas patadas en la cabeza, tiene que saber, no hay manera de que no sepa que lo puede matar. Pero ahora, ya de hablar de un plan para matar, ahí sí yo tengo mis dudas, por eso considero que la figura encuadraría en lo que sería un homicidio simple con dolo eventual. ¿Por qué con dolo eventual? Porque este tipo de dolo, o sea, el homicidio simple se admite el dolo eventual. O sea, en realidad el homicidio simple admite los 3 tipos del dolo, que es el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. El homicidio agravado, en este caso, como vimos anteriormente en la Firmina, solo va a admitir el dolo directo, no va a admitir el dolo eventual. La figura que sí permite el dolo eventual es el homicidio simple, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el dolo eventual? Es cuando la persona, esto de manera muy criolla se lo estoy explicando sin tecnicismo, es cuando la persona se representa el resultado en su mente, pero continúa la conducta sin importarle lo que pueda terminar por ocurrir, debido a el desprecio por el bien jurídico ajeno, que en este caso sería la vida. Entonces, a ver, ¿cuál es mi conclusión? Ellos tuvieron como, en principio, querer ir a pegarle a Fernando, porque ellos eran así, porque lo dijeron los testigos de Zárate, que les encantaba pelear. Se representaron en su cabeza claramente la posibilidad de pegarle, justamente por esto lo que dice el Ministerio Público Fiscal. A ver, como diciendo, no te vas a dar cuenta que pegando tantas patadas en la cabeza a alguien lo podés matar. Pero como se lo representaron en su cabeza, no les importó nada y lo siguieron haciendo y finalmente se produjo la muerte. Y algo que quiero aclarar acá es que, como dije anteriormente, el máximo de pena en el homicidio simple es de 25 años. Y no es un índice de punibilidad bajo. ¿Por qué? Porque España, por ejemplo, la pena de homicidio es un máximo de 15 años. Esto quiere decir que Argentina tiene 10 años más respecto al homicidio. Por lo tanto, entiendo de que no es poca pena que te otorguen 25 años, también sabiendo que si te condenan a perpetua, a los 35 vos podés pedir la libertad condicional. Vamos a comenzar ahora con los alegatos de la defensa. Yo les voy a dejar, después de esto, el video con el que comienza el alegato Hugo Tomei, donde se lo muestra a burlando, insultando a los imputados. Porque son cagones en serio. Señor presidente, Califiqué. ¿podría poner más fuerte? Estos tipos de hijos de puta. No se escucha. 8 o 10 conchudos. Son asesinos, cobardes, cagones, gente que realmente merece morir en la cárcel. La sanción posible para estos energúmenos. La puta que te pagaron, estos hijos de puta mataron a los. Estos son cobardes. Son hijos de puta. Desachupadores de los hijos de puta. Nada, ni a los jóvenes, ni a los crackers, ni a la sociedad. Solamente representa residuos escatológicos, sola y exclusivamente. Puta que te pagaron, ¿qué hiciste? ¿La desgracia? Como dijeron estos pelotudos. ¿Esto no es una desgracia? No va a ser una desgracia. Esto no es una desgracia. Esto es una brutalidad. Es un animal, es un asesinato brutal. Uno de estos hijos de puta estaba haciendo la previa al día siguiente. Atacaron como unos cagones en manada. Esto no es más, habló de la violencia que se ejerció en esos 3 años, tanto a los imputados, a los familiares de los imputados y hasta el mismo Hugo Tomei, que le gritaban asesino, etc. Y planteó esta pregunta de cómo pensar en derecho cuando hay una ola gigantesca de información que tiene un solo sentido, que es la condena. Y en esto sí me voy a detener un segundo porque ya dije anteriormente en otros videos que este fue un caso que tuvo mucha repercusión, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y que básicamente todo este mes de enero los medios no han parado de cubrir lo que sería este juicio, que está perfecto, entiendo que es tarea de los profesionales periodistas informar, pero sí considero que son formadores de opinión
los periodistas. Entonces, por ahí, ver tantas veces repetidas los familiares de Fernando, la madre de Fernando llorando, como todos estos videos, quieran o no, forman una opinión. ¿Cuántas veces he visto videos que dicen justicia es perpetua? Y yo acá entiendo o creo que los medios están generando una expectativa pública de punición. A la mayoría de los conocidos, familiares, amigos que les he preguntado qué querés, qué esperás, ellos piden perpetua. Y entiendo tal vez que su sentido de justicia sea la perpetua. Pero lo que estudiamos, los abogados, o lo que hemos estudiado por ahí, es que justicia, como decía Ulpiano, era dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que corresponde. Entonces, si nuestra ley prevé distintos tipos de calificaciones legales, quienes saben de derecho, que es el tribunal, va a deber juzgar este hecho conforme a lo que dice la ley. Entonces, por ahí, no quiero que se sientan defraudados si llega a existir otra condena que no sea la perpetua. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que están decidiendo personas que saben de derecho y que por ahí el sentido de justicia justamente tiene que ser esto, de que a cada uno le den lo que corresponde. Si la ley dice tal cosa, tiene que aplicársele esa pena. Entonces, por ahí, esta expectativa pública de punición de perpetua entiendo que está siendo formada en la sociedad, y esto es lo que habla Tomei. Dice, ¿cómo pensar en el derecho cuando hay una ola gigantesca de información que tiene un solo sentido, que es la condena? Y también pensemos en este tribunal, en estas personas que viven en dolores. ¿Qué va a pasar con ellos si llegan a fallar otra cosa que no sea la prisión perpetua? Obviamente que lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer, nadie dice que no, pero todos pensamos, o varios comentarios he escuchado que dicen, y seguramente les van a dar perpetua por la presión social que hay. Y esto puede ser porque, a ver, pensemos que esa gente, que esos jueces después van al supermercado y seguramente la gente los va a insultar, etcétera, porque se ha creado esta expectativa de que la justicia, en este caso, sería la perpetua. Particularmente entiendo que no, que la justicia es dar a uno lo que le corresponde. Si el tribunal entiende que va a ser perpetua, perfecto, ahí está el sentido de justicia. Si entiende que va a ser homicidio simple con dolo eventual, perfecto, ahí estará la justicia, pero que resuelvan los que tienen que resolver. Bueno, y por otro lado, vamos a analizar el homicidio en riña, que fue la primera calificación legal que pidió Tomei. En subsidio habíamos dicho que había pedido homicidio simple con dolo eventual, que particularmente entiendo que estaría configurado en esa calificación legal, y por último el homicidio preterintencional, que eso no me voy a detener a explicarlo porque entiendo, y varios entendemos que no hay manera de que se configure en esa calificación legal. Otra crítica que hizo Tomei es que dice, o sea, criticó esta coautoría funcional porque dice, ¿cómo que todos hicieron todo? Si acordamos de que hubieron 5 de los imputados que le pegaron a Fernando y 3 que se dedicaron a pegarle a los amigos. Esto, bueno, también lo repitió, y en realidad en principio de su alegato yo les conté que Tomei había pedido la absolución por una cuestión procesal. Entonces fue como que pidió la absolución por esta cuestión procesal, después mostró el video de burlando, habló todo esto de los medios, de la presión social, y por último habló del homicidio en riña y de los otros las otras 2 calificaciones legales. En la próxima filmina vamos a ver de manera también muy resumido el homicidio en riña. Bueno, el artículo 95 del Código Penal dice: cuando en riña o agresión en que tomaran parte más de 2 personas resultara la muerte o lesiones sin que se constate quiénes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 en caso de lesión. Entonces, a ver, lo que caracteriza al homicidio en riña es que tiene como principal finalidad participar en la riña o en la agresión, no causar la muerte. Y la segunda característica es la imposibilidad de determinar quién es el que ocasiona la muerte o quién da, por ejemplo, el golpe mortal. Por eso, como dice acá en el artículo,
sin que conste quiénes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido. Si bien yo intenté resumir muchísimo la información, por eso se me hizo un poquito largo, pero son muchas las cuestiones a analizar. Los delitos se analizan en el tipo subjetivo, en el tipo objetivo, o sea, son varias cuestiones. Yo traté de traer acá lo más importante. Nunca hago esto, pero si les gustó, les pido que se suscriban al canal de YouTube, que me va a motivar a seguir haciendo videos, porque la verdad que lleva bastante tiempo, a mí me encanta, pero bueno, por ahí dejo cosas de lado por hacer esto, y bueno, todo mensaje, sugerencia es bienvenido, y cualquier duda que tengan también me pueden consultar en mis redes sociales.